el tiempo del Adviento. En alguna época pensamos que era una fiesta católica, pero en realidad el tiempo del Adviento es algo que celebra la Iglesia desde cientos y miles de años, no tantos miles, dos. Porque es el tiempo en el cual nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesucristo, lo que llamamos la Navidad o Natividad, el nacimiento de Jesús. Y como todas las fiestas de la Iglesia y como todos los sacramentos y muchas de las ceremonias de la Iglesia cristiana se entroncan en lo que hacían los judíos, en la religión de los judíos. Ellos celebraban la Pascua, nosotros celebramos la Cena. Ellos celebraban la circuncisión, nosotros celebramos el bautismo. Señales del pueblo de Dios. El antiguo pueblo y el nuevo pueblo, que es una multitud inmensa que nadie la puede contar. Porque hay gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación. No somos un solo pueblo, solamente argentinos o italianos o franceses o ingleses. La Iglesia está distribuida en todo el mundo. Israel también estuvo desparramado por todo el mundo. Si recordamos la historia, en el año 70, cuando destruyen los romanos la ciudad de Jerusalén, se produce lo que se llama la diáspora, es decir, la dispersión del pueblo judío. Y hasta el año 1948, la higuera no dio hojas. Los que leíamos, escuchábamos la lectura. Esa es una de las señales. Israel volvió a la tierra prometida. Volvió de una manera, podemos decir, bastante artificial. Por eso todavía sigue la guerra con los palestinos. Los que quedaron viviendo ahí. Porque los que ganaron la Segunda Guerra, los aliados, dividieron el mundo, habían ganado la guerra y la Segunda Guerra Mundial y dividieron y dijeron, bueno, los judíos pueden volver a esta zona. Pero Jerusalén quedó partida en tres. Una parte cristiana, una parte musulmana y una parte judía. Y siempre en tensión. Estamos diciendo que nosotros nos entroncamos, pues, en el pueblo de Israel. Y nuestro Adviento se entronca en lo que se llama, cuando se estudian las Escrituras, en la esperanza mesiánica. La esperanza del Mesías que había sido anunciado por los profetas de Dios al pueblo. Y nosotros seguimos esperando. Celebramos la venida de Jesús, pero estamos en esa tensión de esperar la segunda venida. Y lo decimos de mucha manera, terminamos de cantar cara a cara, espero verle. Nuestra esperanza suprema es encontrarnos con el Señor. Sea que Él venga primero, nosotros vayamos para allá. Pero encontrarnos con aquel que nos amó y nos perdonó. Esa es la esperanza. Ese es el Adviento. Así que, aparte de las 4 semanas previas a Navidad, donde vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, toda nuestra vida sigue siendo un Adviento, porque la esperanza la tenemos todo el tiempo, todos los meses del año, todo el tiempo de nuestra vida esperamos ese final. Y ustedes fíjense en cómo termina el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento con el profeta Malaquías termina dando esperanza al pueblo. Dice, el Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud. Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. Qué buena figura esa, ¿no? Cómo saltan los corderitos cuando salen. En ese día que estoy preparando, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Pero miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Y muchos habrán visto en la destrucción de Jerusalén y el desparramo del pueblo judío, habrán visto el cumplimiento de esta promesa de la destrucción. Este pasaje que hemos escuchado, la lectura del Evangelio en especial, tiene dos pasajes paralelos, similares en los otros dos evangelios sinópticos. En Mateo, el famoso capítulo 24 de Mateo, y el capítulo 13 de San Marcos, que hablan de el fin de los tiempos. Son los tres capítulos que podemos llamar literatura apocalíptica. Es una literatura que nos recuerda el libro de Daniel, el profeta Daniel. Es el mismo tipo de literatura y la literatura del libro del Apocalipsis, por eso se llama literatura apocalíptica, que habla de las cosas finales. La palabra técnica para hablar de las cosas finales, a lo mejor han escuchado alguna vez, es escatología. El escatón es el tiempo que viene. Y logía es el discurso de eso. El discurso de las cosas que vienen es pues la escatología. Y estos son los pasajes que les gustan mucho a esos que adivinan cuándo va a venir el Señor. Y sacan sus cuentas. Hay una iglesia que es especialista en esto, que fijó varias veces el fin del mundo, la venida de Jesús. Por supuesto que le erró. Desde 1844, me parece que fue la primera vez que anunciaron el final. Ahora ya no lo anuncian, solamente insisten cada semana en anunciar estos textos del Antiguo Testamento. En la porción que leímos no alcanzó, faltaba muchos versículos, solamente un extracto. Pero interesante que hay un versículo que dice: no obstante todo esto que estoy diciendo, dice Jesús, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo. Solamente mi Padre, dice Jesús, conoce ese día. Así que nosotros no es la preocupación qué día, sino el saber que sí, que cara a cara espero verle. Como decíamos que esto se entronca en Israel, el Adviento en la esperanza mesiánica habla de el día del Señor. Hay un día que es el día del Señor. Él ha de intervenir de alguna manera.
¿Por qué? Porque el tiempo actual, fíjense en el razonamiento y que es tal cual hoy día también, el tiempo actual es malo. Hay pecado, corrupción, muerte, desolación, injusticias, etcétera, etcétera. Podemos dar vuelta a esas cosas. Pero hay un día futuro que va a ser mejor, que va a ser buena la vida. En el medio está pues el día del Señor, entre este tiempo malo y el tiempo viene bueno que está por delante. Muchos de los textos que hemos leído y que mencionamos en esos 3 capítulos tienen que ver con la caída de la ciudad de Jerusalén. Al comienzo del discurso profético de Jesús, empieza el discurso con una pregunta, mejor dicho, más que pregunta, con una nota de admiración de los discípulos. Cuando le dicen a Jesús, mira qué templo, qué columnas, qué paredes, qué ornamento, mira qué maravilla este templo. Como mostrando lo más importante del pueblo de Israel. Y Jesús le dice, así como lo ven, no va a quedar nada este templo. Va a ser destruido. Cuídense en ese día, porque va a ser un día bravo. Y la verdad que, como decíamos recién, el general Tito, que después fue emperador de Roma, primero era un general de los ejércitos invasores romanos, destruyó todo menos una pared que se conserva, que es el famoso muro de los lamentos. Cuando ustedes escuchan hablar del muro de los lamentos, es una de las paredes del templo original, que ha sido mantenida, la sostienen porque, imagínense, tiene más de 2000 años esa pared, lo construyó Herodes, ese templo, Herodes el Grande. Y se cumplió. Demoró mucho tiempo. Para los judíos, 30, 40 años en aquella época. Para nosotros, más de 2000 años, que seguimos esperando, y la iglesia sigue esperando. Pero ese símbolo de lo indestructible cayó. Nosotros nos podemos hacer también símbolos de cosas indestructibles que pensamos que van a durar miles de años. Pero no podemos confiar en esas cosas materiales. Nuestros esfuerzos deben estar en aportar algo para tener la casa en el cielo, en aquel lugar donde mora el Señor. Hay una anécdota, un cuento es en realidad. Dice que, a ver si me acuerdo, en el tema de la salvación por las obras, uno hace buenas obras para lograr estar en mejor posición delante de Dios, ¿no es cierto? Me porto bien, hago buenas obras, me acuerdo de los pobres, etcétera, etcétera. Entonces el Señor me va a premiar. Estoy haciendo obras para el premio futuro. Y dice la historia que se muere una ricachona y empieza a caminar el camino que lleva al cielo. Y va viendo, empieza viendo ranchitos y termina viendo palacios. Y pasa a los palacios y piensa, alguno de estos me tocará a mí. Y vuelve a encontrar ranchitos del otro lado de la ciudad, del cielo, vuelve a encontrar ranchitos. Y por allí hay uno todo
medio desarmado, y el ángel le dice, esta es tu cosa. Pero ¿cómo esto? Es todo lo que pudimos construir con lo que vos mandaste. Está, ¿no? ¿Qué mandamos nosotros? Así que tenemos el Día del Señor y la caída de Jerusalén como dos puntos importantes de estos sermones que nos hablan de la segunda venida de Cristo, y este es el tercer punto, la tercera idea que está en todos estos pasajes del Adviento, la segunda venida de Jesucristo. Seguro que volverá. La Iglesia lo ha esperado siempre. Antes vendrían catástrofes, vendrían guerras, vendrían problemas de todo tipo. Pero una cosa es segura, lo que empezó con Jesús ha de terminar con Jesús. La lógica es que lo que se empieza, termina. No quedará trunco. No sabemos cuándo, pero el Señor es el que va a poner verdaderamente el punto final a las cosas. No son los hombres, por más botones rojos que tengan y puedan apretar y reventar una ciudad entera, o tirar una bomba y volar toda una ciudad. No es el hombre en su locura, sino es Dios, que en Jesucristo ha hecho todas las cosas para su reinado. Y tenemos una idea más, para agregar una cuarta idea, que es la persecución de los creyentes y los falsos profetas. Eso lo van a encontrar siempre en estos tres capítulos que hemos mencionado. Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. Los falsos profetas. Acá está el Cristo. Muchos vendrán en mi nombre, pero cuidado, no nos dejemos engañar por los falsos Cristos y los falsos Mesías. Y la persecución. La Iglesia, si es fiel, siempre será mirada con desconfianza por los poderes del mundo. Si la Iglesia es honesta y sirve solamente a Jesucristo, siempre va a ser mirada con desconfianza por los poderes de este mundo. Y vaya si lo habrá sido la destrucción de Jerusalén para los judíos una idea como el fin de los tiempos. Allí terminaron todas las ilusiones. Si no habrá sido como el fin de los tiempos, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, donde todos los valores se trastocaron y cambiaron. Nosotros estábamos lejos, sentíamos consecuencias, etc. Pero yo creo que estamos en los tiempos en los cuales Jesús lo ilustra con una parábola: el trigo y la cizaña. Crecen juntos. El productivo trigo, con todo lo que sirve a la humanidad, y la cizaña, que pugna por hacer su lugar y matar al trigo. Pero cuidado, dice el Señor, no vayan a meter mano ustedes, porque en una de esas arrancan el trigo y sería una pena. El dueño es el que va a venir a hacer la limpieza. ¿Cuántas veces nosotros queremos cortarle la cabeza a todos los malos y quedarnos todos los buenos? ¿Y quién mide lo que es bueno y lo que es malo?
Cada uno tiene su propio concepto de la bondad. Pero los cristianos nosotros esperamos el reino de Dios. Oramos, venga a nosotros tu reino. Ese reino de Dios que Jesucristo dice en el Sermón del Monte, ustedes lo primero que tienen que buscar es el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios en la vida. Ese reino de Dios y su justicia, no la justicia que imparten los hombres, como estaba apuleada hoy día la justicia. No esa justicia, la justicia del reino. Esa justicia que le paga a todos los empleados igual, porque todos precisaban vivir. Otra parábola de Jesús. Esa justicia que nivela las cosas cuando yo hago los silos más grandes para guardar la cosecha y decir, ahora sí, alma, come, bebe y huélgate, total, ya tienes para toda tu vida ahí guardado. Y esta noche te agarran un atracón y te morís. ¿Qué pasa? ¿De quién va todo eso? Hay parábolas que nos frenan, que nos dicen, cuidado, esta es tarea del Señor. A Él tenemos que anunciar que hace la tarea, no hacerla nosotros, o querer hacerla nosotros. Mientras tanto, sí, nosotros podemos ir dando testimonio, me gusta decir más que testimonio, dando señales del reino. Cuando nos tratamos bien, simplemente. Cuando nos perdonamos. Cuando somos siervos del prójimo. Cuando acompañamos al que sufre. Cuando servimos a los demás. Allí se da el reino, señales del reino. Y la iglesia tiene que ser agente de ese reino, no es el reino. ¿Cuántas veces la iglesia, sobre todo la iglesia romana en la Edad Media, se confundió totalmente? Pensaba que ella era el reino de Dios. Y los que estaban afuera se perdían en el cielo, porque ellos administraban todo. Hasta que Lutero dice, no puede ser esto. Muchos lo habían dicho antes, pero no tuvieron la suerte que tuvo Lutero, que se encontró que otro alemán había acomodado los tipos de la imprenta y pudo imprimir la Biblia y pudo imprimir folletos y libros, etcétera, etcétera, en poco tiempo. Mientras tanto, todo lo demás sigue presente, ¿eh? Los cataclismos, la persecución, hay lugares donde la iglesia es perseguida, pero perseguida en serio. Pero cuando la iglesia toma su verdadero lugar siempre va a ser criticada, lo decíamos al principio. Aunque encontramos que nuestro mundo de alguna manera quiere corrernos un poco. ¿Se fijaron que los hermanos uruguayos llaman a la Semana Santa, lo que nosotros llamamos la Semana Santa, la semana mayor del calendario, donde recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús? ¿Cómo la llaman los uruguayos a esa semana? La semana del turismo. Y son 4 o 5 días. Y otros nos quieren cambiar el ACDC. Antes de Cristo, después de Cristo. Cristo es el que divide el tiempo en dos tiempos, antes y después. Le llaman la era común al tiempo nuestro. Lo quieren sacar a Jesús. La era común. ¿La era común de quién? Del almanaque nuestro.
Así niegan a Cristo y lo sacan del centro de la historia. Y nosotros vamos a celebrar Navidad, pero los negocios se adelantaron. Ya hace más de 15 días que están las vidrieras llenas de elementos. Y en los informativos nos pasan cuánto cuesta armar el arbolito. Entre 4 y 8 mil pesos. Armar un arbolito. Todo termina lucrando con este tiempo que es un tiempo para la meditación, para el testimonio, para el recuerdo de un Dios que nos amó, de esa palabra de Dios que se hizo carne en Jesús de Nazaret. El mundo está en franca lucha contra la iglesia y a veces no nos damos cuenta. Pero la iglesia no es bienvenida en el mundo, no lo crean. Si la persecución no es más cruel, es porque la iglesia a veces se adapta o se acomoda a los poderes de este mundo. Es lo que pasó con el emperador Constantino en el año 330 de nuestra era. Constantino, como emperador de Roma, no pudo destruir a la iglesia. Acá y allá brotaban los creyentes en medio de la persecución. Bueno, vamos a hacer una cosa, la vamos a hacer iglesia oficial. Y yo la voy a ayudar. Y ahí es donde empezó el concubinato que hasta el día de hoy dura de la iglesia con los poderes de este mundo. Por eso en parte no es perseguida. Pero así como Jesús leyó las señales de la historia en su tiempo, en sus días, le dijeron la grandeza de este templo, símbolo de una religión de formas, de ritos, de pompa, pero vacía y hueca, que solamente servía para cuidar que el sábado no sea traspasado, cuidando esa ley del Antiguo Testamento. Jesús vio toda la ciudad que rechazaba a Dios, que mataba a los profetas. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén! ¿Cuántas veces te he visitado y has matado a mis profetas? Así también debemos leer las señales de nuestro tiempo y estar atentos a la marcha de nuestra propia historia. Y hoy tenemos nuevos templos. Tenemos unos templos que tienen columnas. Se llaman bancos y financieras. ¿Que cómo serán que ellos mismos se llaman buitres? Ellos mismos dicen, somos los fondos buitres. Y son los que manejan todo. Pero tenemos que recordar que el mercado no es el reino. No tiene nada que ver el mercado con el reino. Pero en ese mercado va a terminar que solamente van a comprar y vender los que tengan la señal del anticristo. Así dice el libro de Apocalipsis. Y cada vez nos van cerrando más con las tarjetitas de plástico. Y pronto vamos a tener que tener la señal para poder comprar y vender. De todo esto, hermanas y hermanos, sacamos dos conclusiones. Estas no son ni amenazas ni maldiciones. Estamos hablando de realidades, de cosas que son. Y podemos ir concluyendo diciendo que hablábamos del templo y pensar
en nuestro propio templo, en nuestra propia religión. La religión exterior, la religión para afuera, hecha para ser vista, pero esa religión que no cambia a la gente, no sirve. La religión que no ofrece un futuro, no sirve. Y un pueblo o gente que rechaza la verdad de Dios, tampoco tiene futuro. Gente que no anda en los caminos, no tiene futuro, van camino a la destrucción. Eso es lo que dice la Escritura. Lo va a destruir. La cizaña va a ser destruida, finalmente. Y la religión que no cambia a la persona es la que ha sido diluida, chirle, hecha popular y atractiva, sí, qué buena, que cuesta poco en fe, en exigencias, incluso dinero, cuesta poco. Porque allí las exigencias y la conversión no hacen falta. Cuando el Evangelio nos habla de la conversión, del cambio, de la nueva criatura en Jesucristo. Porque solo espera el desastre al pueblo y la religión que no son la genuina expresión de la voluntad de Dios. Por eso tantas advertencias en estos pasajes en el tiempo del Adviento. Y nosotros tenemos dos peligros, y los señalamos. O todo está bien y somos cristianos y occidentales, o nos debatimos en una incertidumbre del qué me importa. No pasa nada. Pero el Evangelio que encontramos en Jesucristo y que tenemos escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestra el futuro que Dios tiene preparado solamente para aquellos que por la fe se apropian de Jesucristo. Y voy a terminar leyendo el profeta Daniel que mencionamos recién. El profeta Daniel también habla de la venida del Mesías. Y lo dice de la siguiente manera. Vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre. Recordamos que ese era el título que utilizó Jesús, el Hijo del Hombre. El cual fue donde estaba el anciano. El anciano es Dios. Y le hicieron acercarse a él. Y a ese que era como hijo de hombre, le fue dado el poder, la gloria y el reino. Justamente lo que decimos al final del Padre Nuestro, en la versión nuestra, la doxología del Padre Nuestro. El reino, el poder y la gloria. Eso lo recibe Jesús. Así lo ve Daniel ya en la antigüedad. Y gentes de todas las naciones le servían. Fíjense que Daniel no solamente piensa en los judíos, sino gente de todas las naciones le servía. Y termina este parrafito diciendo, su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido. Esa es nuestra esperanza. Cuando nosotros hablamos del Adviento, tenemos esa esperanza de que Dios es el que maneja todo y Él ha de obrar conforme a su voluntad. Y esa voluntad la podemos conocer en Jesucristo, que nos mostró cómo es el Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por haberte revelado en Jesucristo. Y gracias por la esperanza que podemos encontrar en tu palabra.
Bendice, Señor, esa palabra en nuestras mentes y corazones, para que podamos obrar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.